El mundo moderno ve a Irán e Israel como enemigos jurados, atrapados en un conflicto interminable. Pero esto es una mentira histórica. La Biblia revela una verdad impactante. Su relación no comenzó con odio, sino con una alianza divina. Un rey persa fue llamado el ungido de Dios y se convirtió en el mayor salvador gentil de Israel. La historia de cómo pasaron de aliados a enemigos no es solo historia perdida, es una advertencia profética. Para entender esta alianza olvidada, debemos viajar de regreso al siglo VI a.C. La nación de Israel había sido destrozada. Jerusalén era una ruina. El templo sagrado de Salomón, una pila de cenizas. Y el pueblo judío cautivo en el imperio pagano de Babilonia. Este exilio no fue aleatorio, fue un juicio profetizado. El profeta Jeremías había declarado que su cautividad duraría un período exacto, 70 años. Y mientras ese reloj divino avanzaba hacia su fin, Dios puso en marcha su plan de restauración. El instrumento de ese plan fue un hombre que ni siquiera conocía al Dios de Israel. En una de las profecías más asombrosas de la Biblia, el profeta Isaías en el capítulo 45 nombra al futuro rey persa Ciro, más de 100 años antes de su nacimiento. Lo llama mi pastor, y aún más impactante, su ungido, un título de suprema santidad generalmente reservado a reyes y sacerdotes de Israel. Dios prometió darle la victoria, para que él, a su vez, liberara a su pueblo. En el año 539 a.C., esta profecía se cumplió con una precisión asombrosa. Ciro el Grande, liderando los ejércitos de Persia, conquistó la aparentemente invencible ciudad de Babilonia. Y en su primer año como gobernante, emitió un decreto que fue mucho más allá de una simple autorización. Como se registra en el libro de Esdras, no solo liberó al pueblo judío para regresar a su tierra, sino que les ordenó reconstruir el templo de su Dios en Jerusalén. Pero no se detuvo ahí. Ciro ordenó la devolución de los tesoros sagrados del templo, miles de objetos de oro y plata que el rey Nabucodonosor había saqueado décadas antes. Incluso mandó a los pueblos vecinos a apoyar a los exiliados con plata, oro, bienes y ganado. Esta fue una restauración financiada por la realeza, protegida por decreto, proporcionada por el cielo. Este fue el primer capítulo de la historia de Irán e Israel, no como enemigos, sino como socios en un plan divinamente orquestado. Pero esta era dorada de amistad, designada por Dios, no estaba destinada a durar. El mismo imperio que Dios usó para restaurar a su pueblo, pronto se convertiría en el escenario de un complot demoníaco para aniquilarlos. El primer capítulo fue restauración, el segundo, casi exterminio. Este giro oscuro ocurre bajo el reinado del rey Jerjes, conocido en la Biblia como Asuero. A diferencia del estratégico Ciro, Jerjes era un rey definido por su orgullo insaciable y su decadencia. Famosamente organizó un festival lujoso de 180 días solo para mostrar la inmensa riqueza de su reino. Era un reinante fácilmente manipulado por apelaciones a su ego y a su tesoro. En su corte, un hombre llamado Amán el Agageo fue promovido al puesto más alto. Su linaje no fue coincidencia. Como descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales y jurados de Israel, Amán llevaba un odio profundo, un rencor generacional contra el pueblo judío.
Este odio ancestral se encendió cuando Mardoqueo, un judío, se negó a inclinarse ante él. Enfurecido, la ambición de Amán se volvió genocida. Fue ante el rey Jerjes y calumnió al pueblo judío, pero también le hizo al rey una oferta irresistible. Prometió pagar una suma astronómica, 10.000 talentos de plata, el equivalente a miles de millones de dólares hoy, al tesoro real, como compensación por la pérdida de la población judía. No solo pedía permiso, estaba comprando un genocidio. Amán selló su complot con superstición oscura, echando el pur, la suerte, para encontrar el día más propicio para la masacre. El rey, fácilmente convencido, le dio a Amán su anillo real, concediéndole autoridad absoluta, y el decreto irrevocable fue enviado a las 127 provincias de Persia. En un solo día, todo hombre, mujer y niño judío debía ser asesinado. A medida que el decreto se difundía, una ola de terror envolvió al pueblo judío. El libro de Esther lo describe vívidamente. En cada provincia donde llegaba la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamento. Mardoqueo mismo rasgó sus vestiduras y se vistió con saco y ceniza, una muestra pública de desesperación total. La segunda cara de Persia fue revelada, no como restaurador, sino como aniquilador potencial. Con el decreto de muerte resonando en el imperio, todo parecía perdido, pero Dios ya había colocado a su reina en el tablero. Años atrás, tras desterrar a su reina anterior, el rey Jerjes buscó una nueva esposa y una joven huérfana judía llamada Hadasa, conocida como Esther, fue llevada al palacio. Por el favor de Dios, fue elegida sobre todas y se convirtió en la reina de Persia mientras mantenía en secreto su identidad judía. Fue su tío, Mardoqueo, quien, vestido con saco y ceniza, le informó del complot de Amán. Le suplicó que fuera ante el rey para interceder por su pueblo. Pero eso era una sentencia de muerte. Por ley persa, quien se presentara ante el rey sin ser llamado, debía morir, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y el decreto había sido firmado con el anillo del rey. Era irrevocable. Ni el propio rey podía cancelarlo. Parecía una tarea imposible. Esther dudó. Fue entonces cuando Mardoqueo le envió una de las frases más poderosas de toda la Biblia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No era solo una pregunta, era una declaración de fe en un Dios invisible, que la había colocado estratégicamente para este propósito exacto. Y en ese momento, Esther lo comprendió. Su vida, su posición, todo había conducido a esta única y aterradora elección. Dejó el miedo atrás y abrazó su destino. Envió su mensaje final a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos en Susa y ayunan por mí. Después de esto, iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Después de 3 días de ayuno, Esther se presentó ante el rey. Su vida pendía de un hilo, pero la mano invisible de Dios estaba con ella. El rey extendió su cetro dorado y le prometió concederle cualquier deseo. Con sabiduría celestial, Esther no reveló su verdadera petición de inmediato. En cambio de eso, invitó al rey Jerjes y Amán a un banquete privado. El suspenso crecía. Amán salió de ese banquete lleno de orgullo. Pero su alegría se convirtió en furia cuando vio nuevamente a Mardoqueo, negándose a inclinarse. Regresó a su casa y, siguiendo el consejo de su esposa, construyó una horca de 22 metros de alto, decidido a pedir al rey al amanecer
que Mardoqueo fuera colgado allí. Su arrogancia había sellado su propio destino. Esa misma noche, los engranajes de la providencia divina comenzaron a girar. El rey no podía dormir. Ordenó que se leyeran las crónicas reales, y por casualidad, el asistente leyó el relato de cómo Mardoqueo había salvado al rey de un complot de asesinato y nunca había sido recompensado. A la mañana siguiente, en una humillación divina, Amán fue obligado a liderar un paraje de honor por su enemigo mortal, el mismo hombre que planeaba destruir. El gran giro comenzó. El acto final se desarrolló en un segundo banquete. El rey, lleno de curiosidad, le preguntó de nuevo a Ester cuál era su petición. Y fue entonces que hizo su súplica. Si he hallado gracia ante ti, oh rey, salva mi vida, esa es mi petición, y salva mi pueblo, esa es mi súplica, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey quedó atónito. ¿Quién es ese hombre?, rugió. ¿Dónde está el que se atreve a hacer tal cosa? Y Ester señaló con firmeza. Un adversario y enemigo, este malvado Amán. El terror se apoderó de Amán. El rey furioso salió al jardín. Amán cayó sobre el lecho de Ester para suplicarle. En ese momento exacto, el rey regresó y al ver la escena exclamó: ¿acaso también quiere violar a la reina en mi propia casa? Apenas salieron esas palabras de su boca, los guardias cubrieron el rostro de Amán. Uno de los asistentes señaló la horca construida para Mardoqueo. El rey dio la orden: colgadlo en ella. Amán estaba muerto, ahorcado en su propia trampa. Pero la amenaza existencial para el pueblo judío seguía vigente. El decreto de exterminio había sido enviado a cada rincón del imperio, y por la ley persa era irrevocable. Ester, una vez más, arriesgando su vida, se presentó ante el rey y con lágrimas en los ojos le suplicó anular el plan malvado. El rey, incapaz de revocar el primer decreto y de una solución brillante, le dio su anillo real, el mismo símbolo de autoridad que había entregado Amán a Mardoqueo, y le concedió el poder de redactar un nuevo decreto, en el nombre del rey, sellado con su anillo. El nuevo decreto fue enviado por mensajeros en los caballos reales más rápidos a las 127 provincias. No cancelaba el primer edicto, pero lo superaba con fuerza legal. Los judíos tienen derecho a reunirse, a proteger sus vidas, a destruir, matar y aniquilar a cualquier fuerza que los ataque. El día señalado, el 13 del mes de Adar, el mismo que había sido escogido por el sorteo maligno de Amán, el pueblo judío se levantó en defensa. El temor de ellos cayó sobre las naciones. Los funcionarios del imperio, sabiendo que Mardoqueo era ahora el segundo en el reino, apoyaron a los judíos y fueron victoriosos contra aquellos que intentaron destruirlos. Para conmemorar esta gran reversión, Mardoqueo y Ester establecieron la fiesta de Purim. Recibe ese nombre por el Pur, la suerte que Amán había echado. Un ritual oscuro, convertido en memoria eterna de la salvación de Dios. Así termina la historia de Ester, con una liberación milagrosa. Pero la historia más grande entre Persa e Israel nos deja con una pregunta profunda e inquietante. Hemos visto dos historias completamente opuestas, una de un aliado divinamente designado que salvó al pueblo de Dios, y otra de un conspirador demoníaco que buscó su aniquilación. ¿Cómo puede una misma nación sostener ambos destinos? La respuesta está en el reino espiritual. La Biblia enseña que detrás de los tronos terrenales hay fuerzas espirituales en guerra,
Como aprendimos en el libro de Daniel, un poder espiritual oscuro, el príncipe de Persia, luchaba activamente contra los propósitos de Dios. El espíritu que se movió a través del benevolente rey Ciro fue uno de restauración, alineado con la voluntad de Dios. Pero el espíritu que animaba a Amán era uno de odio genocida ancestral. La historia de Irán e Israel es la historia de una nación influenciada por dos espíritus en guerra. El paso de aliado a enemigo no fue un mero cambio político, sino el resultado de un golpe espiritual, donde un espíritu tomó ascendencia sobre el otro en el corazón del imperio. Y esto nos lleva a hoy. Cuando analizamos la retórica y las acciones de Irán moderno, debemos preguntar, ¿qué espíritu está en control? La respuesta es ineludible. Las amenazas abiertas de borrar a Israel del mapa son el eco directo del decreto de Amán, no de Ciro. El capítulo final de esta historia perdida, según los profetas de la Biblia, sigue este camino oscuro, colocando a Persia como jugador clave en la invasión final a Israel. Así que la historia perdida de Irán e Israel no es solo política, es una historia de espíritus. Una nación que una vez fue usada para salvación, se convirtió en plataforma para aniquilación. Este es el patrón, y nos muestra que el conflicto moderno no es una nueva guerra, es simplemente el capítulo final de una historia escrita hace milenios en los tribunales de Persia. Esta revelación ha concluido, pero la investigación nunca termina. Para asegurarte de recibir todas las futuras desclasificaciones, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Dale me gusta a este video para señalar su importancia y compártelo con otros que estén listos para mirar más allá de los titulares. Deja tu propia información en los comentarios aquí abajo, porque aún queda mucho por desclasificar.